Continuamos con este programa especial desde Miami-Dade College en esta reunión de expresidentes, un diálogo de expresidentes, por supuesto, el grupo IDEA, que están dando cita aquí en Miami. Y ahora me toca, pues ya, un viejo conocido, digo yo, de muchos años de hablar con el expresidente Andrés Pastrana, que está aquí. Bienvenido. Don Fernando, usted es parte de este grupo. Yo ahorita estaba pensando. Sí, yo. ¿Recuerda usted ¿Cuándo Panamá? fue en Panamá, ¿Cómo? no? ¿Cómo? Que me los secuestré a todos en Fuiste el el primero, elevador. exacto, fuiste el primer periodista en la Cumbre de las Américas. Antes de la Cumbre de las Américas fuimos el día antes a hacer unas denuncias sobre todo lo que estaba sucediendo en la democracia en América Latina. Y tú fuiste el primer periodista. Ya 9 años han pasado. Sí, no es que estemos viejos, sino que tú tienes mucho rating, aquí te mantienes. Aquí estaba Calderón también, estaba usted. Estaba yo, estaba Calderón, estaba Quiroga, estaba fue Lilian Titori, fue la señora Antonio Michi Ledesma, sí, estaba... sí, me acuerdo. Déjame ver quién más estaba. Pero ahí fue donde nace IDEA. Ahí entonces, nace IDEA, ¿no? claro. Esa fue la primera conferencia conjunta que dieron, ¿no? Ese fue el primer hecho como público que hicimos porque fue llamar la atención antes de la Cumbre de América. Yo me acuerdo, fue de todo lo que estaba pasando con los narcodictadores que iban a llegar ahí. Entonces eso era básicamente la idea. Oiga, pero seguimos en las mismas, ¿no? A ver, yo creo que... Y hasta peor. Vaya, el primero que me dice cómo es. Y hasta peor, Fernando. A ver, mire, yo he venido sosteniendo una cosa. Aquí hablamos mucho que el tema del populismo, que el populismo es la gran amenaza a la democracia. Y yo creo que hoy la gran amenaza a la democracia, yo no sé si tú coincidas conmigo, es el narcotráfico. Sí, pero mezclado con el populismo. Y la corrupción. Entonces ya le puse hoy un nombre que es narcopopulismo, ¿cierto? Vamos a hablar del narcopopulismo. Esta gente tiene muchos recursos. Mire lo que está pasando en Colombia, mire lo que está pasando en México, mire lo que está pasando en Centroamérica, mire lo que pasó en el Ecuador. Y hay países ya como Chile y Argentina que comienzan a tener problemas. Pues lo de Ecuador está gravísimo. Entonces lo de Ecuador... Yo lo hablaba algún día con el presidente Lazo en su momento. Pasó como lo de Galán, hombre, y asesinaron a Villavicencio y no pasó nada. Es que yo de alcalde enterré 3 candidatos presidenciales, pero yo le dije al presidente Lazo, presidente, ojo con el Ecuador, porque ¿qué es lo que viene para el Ecuador? Lo que está sucediendo en Colombia. Yo uso una frase que digo, si queremos hablar de Venezuela, tenemos que hablar primero con los venezolanos. ¿Por qué? Porque ellos vienen del futuro. En el caso colombiano. Ellos ya vivieron lo que estamos viendo. En el caso del narcotráfico hay que hablar con los colombianos porque ya venimos de allá, venimos del futuro. Y con los mexicanos también, ¿no? Y después los mexicanos. Pero usted recuerda, Fernando, que hubo un tema cuando se hablaba de la colombianización de México. Sí. Los mexicanos, ustedes reaccionaron durísimo, durísimo. No, nosotros nunca vamos a llegar a ser como Colombia, nunca vamos a llegar... Y se tomaba como un insulto, y no era así. Lo que estábamos tratando de decir es, ojo con lo que viene. Y mire lo que está pasando. ¿Quién maneja el narcotráfico hoy en Colombia? 7 carteles mexicanos. 7 están en el país. ¿De la mano de quién? De las FARC, que supuestamente hicieron un proceso de paz, del Ejército de Liberación Nacional y del cartel de los Solis, que es el mayor comprador precisamente de esto. ¿Y qué está pasando? Fíjate lo que le pasa a Petro. Hoy Petro está acusado de violar los topes electorales, por lo cual se tiene que ir preso, porque es que la ley colombiana establece que sí se comprueba de que si usted violó los topes electorales, responde el candidato y el gerente de la campaña. Y resulta que si a Petro se le comprueba, tiene que ir preso porque es el candidato y el gerente de la campaña nada más y nada menos es el presidente de la empresa petrolera de Colombia. Segundo, recursos del narcotráfico en la campaña de Petro. Según mire lo que pasó con el hijo, ¿no? Claro, pero es que entonces la gente dice, es que Petro dice que me quieren dar un golpe blando. Señor, quien lo acusó a usted ha sido su hijo, su propio hijo. Tercero, su hermano. Sí, su hermano. El hermano, perdón, Fernando, fue a la cárcel de La Picota a ofrecer a cambio de dinero la no extradición de los narcos. Y ahora el presidente Petro habla de la denominada paz total. ¿Qué es la paz total? La paz total es el disfraz para legalizar el narcotráfico. Entonces, esto es muy grave lo que está sucediendo en el país. Pero le decía yo, hace rato estaba hablando con el expresidente Duque, y le decía, tenemos que irnos más atrás con lo de la paz total y todo esto, porque esto que está pasando es consecuencia de Santos. Claro, es que, a ver, ganó el no. Y ganamos el no y nos robaron. Y no importó. No, perdón, nos robaron las elecciones. Es que no importó. O sea, Santos se robó la democracia. No, es que lo más grave es que nos robó la democracia porque el presidente Santos se comprometió
y dijo, si yo pierdo, vuelvo a convocar un plebiscito. ¿Y qué Sí, hizo? no. Corrompió a los parlamentarios para irse por el Congreso y mire las consecuencias que estamos viendo. ¿Qué pasó aquí? Es que ahí se abrió la puerta. Claro, por dos razones, a mi modo de ver. La primera, por el tema de la justicia, que era donde teníamos nosotros crítica, como lo estamos viendo hoy, que simplemente están deambulando por las calles quienes violaron los niños, quienes reclutaron niños, quienes violaron niñas, quienes asesinaron y que secuestraron, están o en el Congreso o en la calle. Herencia de datos. Pero ¿qué es lo más grave? Es que lo más grave es que la gente, a veces, yo no sé, Fernando, usted muchas veces ha oído, hay que cambiar la estrategia de la ley, de la guerra contra las drogas porque la perdimos. Y no es verdad. Eso no es verdad y le voy a decir por qué. Fíjese, cuando yo llego al gobierno, en Colombia había 180.000 hectáreas de cocaína sembradas. Con el Plan Colombia, para hacer un resumen rápido, las dejamos en 40.000. ¿Estamos ganando o estábamos perdiendo? No, se estaba ganando. Si Santos hubiera continuado, hubiéramos acabado con el problema de la droga. ¿Qué hizo el presidente Santos? La FARC dice que se sienta en la mesa de negociación. Qué curioso, Fernando, diciendo que lo primero que hay que hacer es que no se fumigue. Pasamos en el primer año de 40 a 90.000 hectáreas, en el segundo a 150.000 y en el tercer año, cuando salía Santos, llegamos a las 300.000 hectáreas. Ahí es donde está el problema. Y eso es lo que estamos viendo Pero hoy. sigue creciendo eso, además. Claro, porque entonces la FARC, ¿usted cómo puede entender? Hablamos de un proceso de paz y resulta que los tres frentes más importantes donde estaba la droga, los que manejaban la droga, nunca se sometieron al proceso de paz. Ahora lo llamamos disidencias de la FARC. No, esa es la FARC, porque a nosotros nos gusta inventarlos unos nombres. El Ejército de Liberación Nacional es otro de los grandes carteles hoy, ¿cierto? Sí. Y adicionalmente eso, usted sume el Clan del Golfo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué digo yo que es una amenaza el narcotráfico a la democracia? Porque usted, como ha visto, Fernando, el narcotráfico está permeando, es un cáncer que carcome toda la sociedad. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Eligiendo alcaldes. Sí, ya están eligiendo en gobernadores. la política. Claro, pero eligiendo alcaldes, eligiendo los gobernadores para quedarse, cooptando el Estado, para quedarse con el Estado. ¿Cierto? Entonces se quieren quedar con las loterías, con sistemas de salud, en el caso de Colombia con el programa de alimento para los niños, para tratar de lavar su dinero. La minería ilegal, ¿quién maneja la minería ilegal? Ellos mismos. El claro. contrabando. Y mire lo que es más grave. Ellos mismos. ¿Quién maneja hoy la inmigración ilegal? Sí, sí, los carteles. El cartel del Golfo en Colombia, en el paso del Darién. Igual que en México, en la frontera de los Exacto. Estados Unidos, son Pero los carteles. Son carteles. Claro. Pero carteles de la droga aquí. Sí, de la droga. Los otros eran los coyotes o como se llamaban. No, pero es que ahora son diversificados. Claro. Ya el negocio es también Ahora eso. es el negocio. Trata de personas. Exactamente, tráfico, claro. trata de personas, tráfico de la migración en la frontera con Panamá. En 2 años han pasado 600.000 personas por ahí. 600.000 personas. El otro día me daban un dato. A ver, pero... Creo que el 25%, ojo Fernando, lo que está pasando en el Darién, si mal no estoy, le puedo corregir ese dato con el defensor del pueblo, el 25% de las personas que han pasado por el tapón del Darién son niños no acompañados. ¿Tú puedes creer eso? Entonces es una tragedia la que estamos viviendo. Pero ahora, a ver, presidente Pastrana, ¿cuál es el beneficio para el Estado o para un Estado, por ejemplo, para el de Petro? En el tema del narcotráfico entiendo el flujo de capital que eso representa, sobre todo en el ámbito político, para campañas, para programas sociales, para muchas otras cosas. No estoy diciendo que esto es lo que haga Petro, no, pero lo hemos visto en otros esquemas, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que obtiene un presidente como Petro de todo esto? Aquí es distinto, porque a ver, este caso de Venezuela, la narcodictadura, claro, pero sí. ¿de qué ha vivido Maduro los últimos años con las sanciones americanas? Del narcotráfico. Pues eso es lo que dicen Miremos los otro tema que es muy grave. Por eso, pero Petro le está apuntando a eso. Petro, ¿por qué? A ver, Petro, lo que pasa es que, Fernando, no se olvide que Petro, su grupo, fueron los sicarios de Pablo Escobar. Es que la gente se olvida el M-19, claro. que el M-19 masacró nuestra Corte Suprema de Justicia pagado por el narcotráfico. Entonces hoy lo que estamos viendo es cómo entiende usted que el hermano del presidente de la República va a la cárcel a ofrecer la no extradición a los jefes del narcotráfico a cambio de recursos. Entonces, como estamos viendo, usted revisa las leyes en Colombia que ha presentado el gobierno de Petro, siempre encuentras en las leyes algo que de una u otra forma está beneficiando al narcotráfico. Va a las Naciones Unidas y habla de la legalización de la droga. En Colombia, en el caso de la fumigación, Colombia hoy, Fernando, es un mar de coca.
si le hablaba de que estábamos en 300.000 hectáreas, el incremento de los... hoy, ¿por qué? Porque como no hay fumigación, y perdón, desde el gobierno Santos no se ha fumigado, no se fumigó en el gobierno posterior, el gobierno de Duque tampoco fumigó porque la Corte viene a hablar del daño al ser humano y que el daño ambiental, la sustitución, cosa que es falsa, y la sustitución que no funcionó, y mire lo que estamos hoy en un mar de coca Colombia y otra vez produciendo pues cifras que inimaginables que se iban a producir de toneladas de coca al año. Creo que el año pasado o antepasado se produjeron algo así como 1.700 toneladas de cocaína en Colombia. Pero ya los colombianos hablaron, ¿no? En las regionales ya le dijeron a Petro... Ya hablamos. Fuera. Le dijimos a Petro, no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo. No. A ver, aquí hubo una paliza. Sí, se llevaron... 32 gobernaciones, se ganó una. Y si usted mira las elecciones parlamentarias de hace un año larguito, Petro había ganado en 15 de esas 32. Hoy ganó una de esas. Si vemos qué está pasando con los alcaldes, ganamos Bogotá, ganamos Cali, ganamos Medellín, mantuvimos Barranquilla y ganamos las grandes capitales. Pero esto no fue fácil, Fernando, es que la gente a veces no mira. Posiblemente estas fueron las elecciones más difíciles del país. Si no las más importantes, sí. Para mí las más importantes, claro, porque se consolidaba, claro, se consolidaba Petro. Es decir, lo que yo siempre dije, si no ganamos estas elecciones, no volvíamos a ver la presidencia en los próximos 30 años. Y aquí lo que estamos viendo es que, ojo, más del 60% del territorio eran zonas de riesgo para hacer política en estas elecciones. Cerca del 32-35% de esas zonas eran de alto riesgo. ¿Cómo entiende usted, Fernando? A ver, es que estas cosas, el proceso electoral en todos los países, ¿quién lo inaugura? El presidente. Sí, claro. Ahora en Colombia va a ser la FARC. ¿Qué tanto está controlando el narcotráfico la política latinoamericana? Mira, yo creo que hoy en día, mira lo que está pasando en Guatemala. Hasta un expresidente está hoy extraditado. Miren Ecuador, asesinan a un candidato presidencial y el país está tomado la inseguridad en el Ecuador. En Colombia ni se diga lo que está pasando. Si usted mira en México, exactamente igual lo que está pasando en México. Y está pasando en otros países. Si usted va a la Argentina, usted va a Chile, hoy son países de paso. Pero también muchos de los recursos del narcotráfico están pasando por estos países, cuando uno habla con amigos que están en todo el proceso del lavado de dinero a través de estos países. Y segundo, esto es muy grave porque como yo siempre he dicho, hoy por ejemplo, Hezbollah está financiado porque viven en Venezuela y son los encargados, todos los datos que habla uno con los amigos venezolanos, Hezbollah es el encargado de la exportación de la droga a el norte de África y de ahí la expanden a Europa, pero el lavado de dinero se produce en Europa para hacer las inversiones en este grupo. Igual con la Al-Qaeda, igual con ISIS, igual lo que sucedió con los talibanes. ¿De dónde se están financiando? Del terrorismo, del narcotráfico, perdón. Y por eso los denomino yo como unos narcoterroristas. Entonces esto es muy grave, porque hoy adicionalmente a esto, Fernando, lo que yo le decía, ahora que acaba de pasar este proceso electoral en Colombia, todas las denuncias que se han hecho y le dicen a uno, presidente, la plata se pagó. Yo he hecho un cálculo ahí con líderes políticos míos y de mi partido y de otros partidos. Había ciudades, había departamentos en que se pagaba el voto entre 40 a 80 dólares por voto. Entonces así es muy difícil, de verdad, los sistemas, poder llegar a ocupar un cargo público. Los procesos electorales y los temas electorales en Latinoamérica no están caducos. Pero es que, a ver, la democracia puede ser el peor de los males, pero es el único que tenemos y el que... No, pero yo me refiero al sistema como tal. Claro, a ver, yo creo que reformar. Sí, claro, a ver, el sistema, ¿qué veo yo? Muy rápidamente, por lo menos el análisis que hace uno, como dice en Colombia, vuelo de pájaro. Hay que financiar las campañas por parte del Estado. De verdad, hay que financiar. ¿Por parte del Estado? Del Estado. En Colombia lo tenemos posteriormente, hay retribución de votos. No, pero hay que financiar la campaña. Para esto, lógicamente, hay que hacer que haya partidos serios. Porque aquí, como digo yo, hay que aseriar la política. Uno no puede tener un partido que saque el 1% o el 2% y le están financiando con unos recursos. No. Si usted no saca el mínimo, como en los Estados Unidos, aquí puede haber un candidato independiente, pero si no saca el 5 o el 6%, no le devuelven su dinero, ¿no es cierto? Claro. No hay reposición de dinero. Y desaparece como partido. Y desaparece el partido. Claro. Lo mismo tenemos que hacer en la región. Hoy lo estaba diciendo el exprocurador de México,
que en México en este momento hay 37 partidos políticos. ¿Pero quién le decía? El ex procurador de México que estaba, el profesor Valdés, creo que fue procurador. Okay. No, decía, se me vino Murillo Karam y no, está preso. No. Bueno, está en su casa ahora, pero me asustó. No, hablaba y decía, mire, todos los partidos que hay en México en estos días, los que están en Colombia, 30 y tantos partidos en Colombia, no sé si en México es que ahí es a lo que me refiero. Entonces, claro, si no ponemos seriedad, si no ponemos unas normas y una legislación que evite precisamente esa proliferación de partidos políticos, es muy difícil. ¿Y cuál es? La cosa es muy fácil. Usted tiene que sacar un mínimo del censo electoral. Si no lo saca, no hay devolución de dineros. Y segundo, si no lo saca tampoco ese mínimo del censo electoral, pierde la personería jurídica. Porque si no, de otra manera, mire lo que está pasando. Pero ahí está, entonces está de acuerdo conmigo. Sí, sí. Está caduca. No, claro, yo estoy de acuerdo. Reformas electorales. Claro, y el problema más grave es la financiación. Porque ahí es donde nos están permeando el narcotráfico. Porque claro, si usted no tiene recursos, ellos tienen todos los recursos para precisamente financiar campañas. Oiga, ya se va a tener que ir, me están avisando, pero déjeme rematar rápido. ¿Le ve sentido a lo de María Corina? Se lo pongo en el contexto de, fue lo mismo con Juan Guaidó, en un mejor escenario, en un mejor escenario que había un grupo de Lima y lo reconocieron 50 países o más de 50 países como presidente encargado, pumpa, aquí está Juan Guaidó en Miami, no pasó nada. No, a ver, usted y yo hablamos de eso todo el tiempo. Exacto. Viene María Corina, la tienen inhabilitada, el régimen no va a soltar el poder porque le da la entrada a María Corina. Yo lo que creo una cosa, a ver aquí. A mí hay varios hechos aquí, Fernando, que me llaman la atención. El primero, cómo el gobierno dice que hay unas elecciones primarias ilegítimas de la oposición. Entonces usted dice, bueno, pero este señor, ¿qué tiene que ver en un proceso que no tiene nada que ver con su candidatura? Pues porque se toma la exclusividad por parte del CNE, es lo que dijeron, claro. Exacto. Segundo, usted tiene el acuerdo de Barbados y resulta que ¿quién está en la mesa de Barbados? Está la señora de Alex Saab. Ah, sí, ¿Y claro. No está María Corina? Entonces, ¿qué? ¿Se está negociando la liberación de Saab para qué? ¿Qué hace la señora de Saab, italiana, creo que es italiana, en una mesa de negociación política? Y no está María Corina Machado. Tercero, yo digo una cosa, ¿por qué el presidente Biden no ha invitado a María Corina? Porque el presidente Biden está suavizando las sanciones, bueno, pero las sanciones, el grupo de Barbados, que son los países garantes, son Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Canadá. Por eso nosotros en el Grupo IDEA le enviamos una carta al presidente Biden en que reconocieran a todos estos, al Reino Unido, a Canadá y la Unión Europea, de que reconocieran a María Corina, además porque es, Fernando, no nos digamos mentiras, es la única líder de la oposición. Sí, ahora... Los partidos desaparecieron, los partidos tradicionales en Venezuela desaparecieron y María Corina asumió un liderazgo. María Corina tiene que venir a Washington. ¿Por qué? Porque además, si no la deja salir, para mí, yo creo que María Corina Machado es la única presa, bueno, no la única, perdón, sí, pero es presa política, es presa política. Usted recuerda, Fernando, cuando fuimos a Venezuela la primera vez, yo en Ramo Verde, Leopoldo López era un preso, sí. Antonio Ledesma o Daniel Ceballos eran presos. Sí. Y yo dije, no señores, aquí hay presos políticos. Claro. Y ahí es que comenzamos a decir, aquí hay una narcodictadura. Entonces, María Corina es la verdadera representante de la oposición. Y entonces, no la va a dejar salir. A ver, el acuerdo de Barbados, ¿qué dice? Que se garantiza que todos los políticos puedan ejercer su labor en las próximas elecciones. Y la jefe de la oposición no puede salir del país. A ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero es que Washington no está haciendo nada por cambiar todo. Pero ¿cómo levantan las sanciones? Porque una de las formas era levantar las sanciones para que el gobierno... es al revés, ¿no? Y resulta que el gobierno incumple... Cumple y luego te libero. Pero eso pasa, mire lo que está pasando en Colombia. Esto yo creo que es una... ¿qué es una... ¿Cómo podríamos decir? Suéltela. No sé, es que mire el caso colombiano. ¿Usted cómo entiende? El Ejército de Liberación Nacional está en la mesa de negociación. No, bueno, ¿eso qué le puedo decir? Secuestran al padre de Luis Díaz. Y no solamente al eso, gran Luis Díaz, y a varios embajadores. Claro. Y resulta que el jefe del frente que secuestra al padre de Díaz está en la mesa de negociación. Sí. Fernando, ¿cómo puede entender uno eso? Un delito de lesa humanidad como es el secuestro. Pero en esa misma mesa hay representantes, inclusive el presidente Uribe, en la mesa de negociación y no se paran ni se van. Además, Fernando, yo lo puedo decir porque yo creo que tengo la autoridad moral.
Yo rompí 2 años y medio de un esfuerzo por hacer la paz. ¿Por qué? Porque me secuestraron un avión. Claro. Y dije, no señores, ustedes cometieron un delito internacional, cometieron un delito de lesa humanidad y rompí el proceso con las FARC después de 2 años y medio. Y aquí resulta que el ELN secuestra, hay muchos colombianos secuestrados por el ELN y no pasa absolutamente nada. Pero es que desde que se dice, ok, vamos a hacer un alto al fuego, ¿no? Bilateral, no, ya no va. Pero el ELN dice, pero vamos a seguir secuestrando. Sí, y el ejército no puede actuar. Y el ejército no puede actuar. Y el ejército no puede actuar. Y el ejecutivo no dice nada. No, nada, absolutamente. Desde ahí ya no puede pues nada, ser, pues es además, un chiste. Además, todos los guerrilleros hoy, por una orden presidencial, pueden ser gestores de paz. Entonces, sí, todos también, estos claro. delincuentes, entonces tú lo que no entiendes es gente que ha hecho atentados, gente que ha secuestrado. Mira lo que está pasando en el país, ahora resulta que están en las calles porque el presidente de la República dice, gestor de paz. ¿Cómo puede entender que un asesino como Mancuso, gestor de paz, jefe de los paramilitares? En fin, entonces mira todo lo que está sucediendo en Colombia y resulta que aquí no pasa absolutamente nada. En una mesa de negociación con el ELN siguen secuestrando y el gobierno sigue sentado en la mesa. Eso no lo entendemos los colombianos. Presidente Pastrana, me tengo que despedir. Bueno, me están obligando a despedirme. Oiga, siempre es un placer. Muchas gracias, Fernando. De verdad. Hablar con usted de todas estas cosas. La próxima con un tinto y con más tiempo, ¿no? Exacto, con mucho más tiempo. Gracias, Fernando, muchas gracias. Gracias, qué amable, qué amable.